estamos en un programa más de Voces Fundadoras. Muchísimas gracias a toda la audiencia por estar con nosotros. El día de hoy contamos con la presencia del doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Muchísimas gracias, querido doctor, por acompañarnos en este programa de Voces Fundadoras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a ustedes, Gabriela, por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Querido doctor, quisiera pedirle si por favor se presenta a nuestra audiencia. José Roberto Ruiz Saldaña, es consejero electoral del INE. De 2014 al 2023 estuve en el Consejo General, es decir, me tocó inaugurar la etapa del INE y pues soy de Jalapa, soy pues estudiante de Derecho obviamente, pero también estudié Filosofía ahí mismo en Jalapa y después la licenciatura en Economía por la UNAM y tengo posgrados en Derechos Humanos. Muy bien. Bueno, pues quisiera, doctor, preguntarle en qué momento se involucró en la materia electoral. Es una pregunta que me hace recordar pues los ayeres, porque en 2002 era yo asesor en el Senado de la República, doctora, y en el medio de los asesores y asesoras se hablaba de las sentencias relevantes de la Sala Superior. Entonces yo de tanto escuchar, pues las busqué, las encontré, había todo un sitio, ustedes recordarán, en la página de internet, y las fui leyendo. Ese literalmente fue el inicio, el contacto inicial con la materia electoral. Después un pequeño impulso lo tuve porque tuve que defender mis propios derechos como militante. Tuve una pequeña participación ahí con un partido que ahora ya cambió de nombre, pero todavía sigue existiendo. Y después una cosa lleva a la otra, doctora, pues yo creo ya había acabado de leer todas las sentencias relevantes y me puse a ver todas las sesiones del tribunal. De hecho, ese hábito lo mantuve hasta que llegué a 2014 al Consejo General. Ya en ese cargo, pues me reportaban mis asesores o asesoras las sesiones en directo, en vivo, pero creo que por lo menos como 10 años vi cada una de las sesiones de la Sala Superior. Y también otro impulso que tuve fue el que pues decidí hacer la especialidad de la Escuela Judicial. De hecho, soy la segunda generación. Y quería yo más y me puse el reto de habilitarme como secretario de Estudio y Cuenta. No fue fácil, pasé de hecho a la tercera ocasión porque yo venía de hacer otras cosas. Y finalmente lo logré por ahí del 2013 y pues fui llamado a la Sala Regional Ciudad de México y a los 6 meses y medio pues se hizo, pues la oportunidad se concretó de llegar al Consejo General del INE, pero en resumen, pues mi primer contacto fue netamente por una curiosidad intelectual de conocer la materia. Qué interesante. Y, doctor, ¿nos puede platicar qué estaba pasando en el país en ese momento? Bueno, 2002 todavía estaba como fresca la alternancia en el poder del 2000. Estábamos, de hecho, en ese tiempo en el Senado con una mini polarización, no como la de ahora, pero sí recuerdo que el PAN, por ejemplo, le reclamaba al PRI no sacar las reformas estructurales que quería el PAN en ese momento. Le llamaban el quitarle el freno al cambio, ese tipo de cosas, para la intermedia del 2003. Y bueno, pues también después se vino el 2006, eso, el conflicto postelectoral me hizo estar muy atento de lo que sucedía en la materia electoral. Ya la había cultivado como pues aficionado que era en realidad. Yo estaba en otros ámbitos en ese entonces profesionales, pero ya me empezaban a llamar, por ejemplo, para dar una opinión, pues no había tantos profesionales. En la materia, o digamos, los que sí había, realmente estaban en el tribunal. Entonces, algunos pocos éramos los que podíamos decir desde fuera, como independientes, qué opinábamos al respecto. Y participé en algunas mesas sobre el conflicto postelectoral del 2006
Y bueno, pues ese contexto yo diría que es el que marcadamente recuerdo en aquel entonces. Muy bien. ¿Y qué le tocó vivir y cómo considera que fue parte de la construcción de la democracia? Bueno, me remitiría necesariamente ya a los trabajos del INE. Pienso que me tocó un momento muy importante porque el 2014 fue una reforma, todos lo sabemos, consensada, producto de pues, el Pacto por México. Las fuerzas mayoritarias deliberadamente lograron acuerdos. Fue un gran avance. Yo estoy claro que sí fue buena idea que el INE tuviera muchas atribuciones para ser el rector de las actividades de los soples, porque eso le introdujo a los soples mucha sistematicidad en sus actividades, mucha coherencia, mucha planeación que antes no traían, muchas vigilancias sobre todo por parte del órgano central. Aunque la reforma del 14 no señala que el INE es supervisor de los soples o un ente jerárquicamente superior, pero al sí aprobar muchos acuerdos que los rigen, pues evidentemente les impactábamos en sus quehaceres. Entonces esa parte a mí me gustó, la recuerdo como relevante en su pregunta, doctora, porque pues me tocó junto con otros colegas hacer cosas nuevas, implementar la reforma del 14. De hecho, yo todavía tuve la fortuna al llegar al INE de presidir los trabajos de la Comisión Temporal de Reglamentos, de cómo íbamos a impactar precisamente la reforma de 2014 pues a los trabajos del INE. Y yo diría que en ese contexto me tomé muy fuertemente la tarea de difundir investigaciones, productos que elaboraba el IFE, que pues quedaban muy bien, pero ahí se quedaban en un cajón. Me refiero, por ejemplo, a los resultados de la consulta infantil y juvenil, al estudio en ese entonces llamado Informe País, posteriormente la Encívica, de realmente ser una promoción de la democracia, ya no en foros ordinarios, sino buscaba yo foros diversos, alternos, por ejemplo, preparatorias o tecnológicos a lo largo y ancho del país, y llevaba yo los resultados de esos estudios, pero con una insistencia, y creo que es ahí claramente respondo a su pregunta, mencionaba y enfatizaba que la democracia no bastaba con votar. Esa es una pequeña parte, y lo sigo hoy repitiendo. Antes de las elecciones hay que ocuparse de los asuntos públicos y después de las elecciones seguir ocupándose de los asuntos públicos. Y bueno, pues evidentemente los 9 años en el INE también me permitió, pues con una congruencia en los votos de muchos temas, impulsar muchos otros más. Creo que eso también puede ser considerado pues una aportación pues al régimen democrático electoral que tenemos en nuestro país. Muy bien. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad de nuestro sistema democrático actual? Bueno, hay muchísimas áreas de oportunidad. Yo destacaría, por ejemplo, el que se debe de hacer un calendario de elecciones realmente uniforme. Si observamos, hemos avanzado, pero es insuficiente, porque pues, el próximo año, por ejemplo, en el país vuelve a haber elecciones, 2025 en algunas entidades. 2023 hubo, y alguien diría, bueno, solo fue el Estado de México y Coahuila, pero fue alrededor de una quinta parte del país en términos de padrón electoral. Entonces se racionalizarían los esfuerzos, se ahorrarían recursos si se hace un calendario electoral único, realmente elecciones cada 3 años, no cada año, y se eficientaría mucho el trabajo de las autoridades electorales. Por ejemplo, en fiscalización, pues teníamos que estar, de hecho, haciendo un calendario electoral distinto incluso respecto a constituciones locales, diciendo
a esto van a durar las precampañas, las campañas, contradiciendo, entre comillas, la realidad es que nos lo confirmaba la Sala Superior, sobre pues estos calendarios tan desfasados que se tienen en el país en las elecciones. Luego, otro ámbito de oportunidad que yo creo que puede existir tiene que ver con temas aparentemente menores, pero que si uno los va revisando se podrían hacer más sencillas las elecciones, quitarle ya tanta complejidad sin perder la certeza, los principios rectores. Por ejemplo, yo participé en los últimos años fuertemente en los temas de capacitación y organización electoral y visité 150 de los 300 distritos del país y recibí muchas sugerencias de las y los vocales distritales, que por cierto creo que eso puede ser una contribución en términos de haber democratizado el diálogo interno en el INE, porque era inconcebible que un consejero bajara a escuchar a la estructura, a recibir propuestas. Cuando esporádicamente bajaban consejeras o consejeros a los distritos, solo era para dar indicaciones de algo específico que les interesaba, ¿no? Pero bueno, en esas visitas, por ejemplo, me comentaron que la ley prohíbe pues instalar casillas donde convenientemente quiera uno, aunque haya para ello que salirse 5 metros de la sección. O dicho de otra forma, si cruzando la calle ya es otra sección y ahí está excelente la ubicación para instalar una casilla porque hay una escuela con todas las facilidades, hasta estacionamiento, etcétera. Pero la ley dice no, tiene que ser en la sección. Y en la sección no hay dónde. Las casas no tienen las condiciones. Entonces, por cosas así, que la ley es tan estricta, no recoge la diversidad del país, las zonas geográficas tan diversas que tenemos, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Entonces, yo creo que la ley debería ser más diferente para que en ese tipo de cosas, en términos netamente operativos, organizativos, el INE tuviera pues la voz cantante, por decirlo coloquialmente. Entonces, ese sería como un conjunto de reformas que se pudieran dar margen a la autoridad de poder decidir propiamente. Y luego, bueno, también yo creo, por último, no me quisiera extender, doctora Gabriela, creo que le hace mucha falta al país que se haga una reforma seriamente ambiciosa en materia de delitos y faltas administrativas electorales. Porque si hoy revisamos, lo veíamos a diario en fiscalización, si hay una malversación de un peso, esa multa la paga el partido. Entiéndase, las ciudadanas y los ciudadanos con sus propios impuestos. Pero debía haber un esquema más estricto para que esas multas las pague el tesorero, la tesorera del partido político o el dirigente del partido con su propio peculio, porque si no es un incentivo a la comisión de faltas administrativas o incluso de delitos electorales, doctora. Doctor, y si en sus manos estuviera una reforma, ¿qué propondría? Bueno, en esta misma temática o en esta misma línea, pienso que no está mal que se hable de buscar economizar. Algunas personas le han llamado austeridad, creo que ya se quemó el término, pero creo que antes de pensar en una reforma netamente técnica electoral, también tendría que revisarse el sistema político para ver si de ahí se puede economizar. Yo, por ejemplo, sí observo que muchas entidades federativas ya están muy desfasados, o más bien tienen una inflación de números de legisladores locales. O sea, uno compara los distritos federales con los distritos locales y algunos estados se van muy arriba con diputaciones locales. O sea, no tiene sentido. Entonces, esa libertad de las entidades federativas como que ha sido abusada, ¿no? También en regidurías. Hay estados cuyos ayuntamientos tienen 25 regidurías.
Entonces, yo creo que no solo es echarle la culpa al sistema electoral, que es costoso, que ahí es otro gran tema. Claro que es costoso por cómo está diseñado, que no hicieron las autoridades el diseño, y claro que es costoso en una extensión de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con casi 100 millones de electores en un país tan extenso. Pero bueno, disminuir, más bien hacer reformas netamente políticas, no solo electorales, pero sobre las electorales, diría yo, una deferencia al INE para decidir cosas. Por ejemplo, la propia ley dice que debe haber 32 delegaciones del INE en el país, o sea, una en cada entidad federativa. Yo creo que se podrían, por ejemplo, agrupar entidades federativas. Por ejemplo, Tlaxcala, pues con Puebla, que tenga una sola delegación del INE. Al final son 3 distritos más que se sumarían a los 16, si no mal recuerdo, de Puebla. Pero bueno, ese tipo de cosas no deberían estar puestas en la ley, sino que el INE las pudiera decidir para eficientar y economizar. Y alguna otra pues serie de reformas yo creo que pues debe de apuntarse, sería muy amplia en realidad la respuesta es a intentar mejorar la calidad de la competencia electoral. O sea, yo creo que ahí es hacia donde están los retos hoy por hoy en nuestro país. Por ejemplo, que no haya utilización de programas sociales, que lamentablemente lo sigue habiendo, con fines electorales, violencia política contra la mujer, es fuerte el problema. Y eso es calidad de la competencia. O sea, hay mujeres que de plano desisten en seguir participando por la violencia que reciben, o ya no vuelven a querer participar nuevamente por la violencia que reciben. O, por ejemplo, la violencia literal, sin calificativo más, que está distorsionando también la competencia electoral. Entonces, yo creo que las reformas, en resumen, que debiéramos apuntar en nuestro país, debieran de hacer a cómo llegamos al día de la elección, porque el día de la elección ya está muy regulado, muy vigilado, los materiales, los documentos, los procesos. Creo que ahí somos un país que ha trabajado esa parte. El gran tema es qué pasa previo a las elecciones. Ahí es donde debemos incidir, doctora. Muy bien. Y bueno, finalmente quisiera preguntarle cuál es su percepción de las instituciones electorales en este momento. Pues quisiera dar una respuesta positiva, pero yo veo a las autoridades electorales agraviadas por el poder, lastimadas injustamente, no de hoy, sino ya de un tiempo atrás. Y es lamentable porque yo creo que debe de imperar una crítica constructiva, en todo caso decir un poder al otro poder, en qué te ayudo para servirle mejor a las y los mexicanos y no tener pues estrategias de acoso, de pues deterioro de sus funciones. Es una historia muy larga, me explico. El último trance, por ejemplo, en el INE, pues fue de tener que reivindicar y defender la autonomía ante agravios serios, fuertes, como por ejemplo que nos pidieron hacer 2 ejercicios ciudadanos que en términos logísticos, operativos, equivalían a elecciones, porque eran a lo largo y ancho del país, con el mismo número de votantes, sin ningún peso. No con 2 o 3 pesos menos, con 0 pesos. Entonces, pues a una institución del Estado mexicano no se le puede tratar así porque significaba que entonces lo que se pretendía desde el poder es que se fracasara en ese mandato legal, decía ser la consulta o el proceso revocatorio, se pretendía que se tropezara la autoridad para después al día siguiente acusarla de no hizo lo que tenía que hacer, pero no se decía precisamente por qué se estaba en dificultades de hacerlo, pues sin ningún peso. Entonces yo en resumen diría que lamentablemente así veo hoy por hoy a las instituciones, pero bueno, integradas por personas con mucha dignidad, con mucha convicción,
y que espero que así sea todavía por el bien del país. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Voces Fundadoras. Gracias a ustedes. Muchas gracias, no se pierdan las entrevistas de Voces Fundadoras.